Yo sí tengo el honor de haber sido, de ser el único vivo que pensó en un puerto cuando me reuní con me reuní con Guillermo Enríquez en su oficina en marzo del 2008. Él y yo. Y con él contratamos una firma de abogados que es Araújo Ibarra, que vino a Medellín a trabajar con nosotros en ese puerto y que desarrolló el proyecto. Y fue en la oficina de Araújo Ibarra en donde coordinamos la construcción de esa primera etapa, que fue importante, porque fue la base, la semilla que dio pie para la segunda etapa, que tiene como gestor principal a Óscar Izaza y como gestor paralelo a Óscar Izaza, a Jaime Enríquez, hermano de Guillermo, que Jaime Enríquez, por solicitud de Guillermo, antes de morir, se vinculó al puerto como albacea de él, pero también como su hermano, y que fue patrocinador del puerto hasta el final. Claro, yo siempre he respetado al inversionista, el de la idea, pero el que estuvo presente en todos los vericuetos fue el doctor Sergio. Muy bien, muchas y que la historia no lo olvide. En el 2022, el presidente vino, hubo una reunión en Urabá, en apartado, allá en las tierras de Guillermo Enríquez, intervinieron el gobernador encargado, el presidente de la República, Óscar Izaza, Jaime Enríquez, y dieron alerta para empezar a construir el puerto. Y ahí viene la tercera etapa del puerto. La tercera etapa del puerto, que comenzó en ese momento, debe terminar en el primer trimestre del año entrante. Y ya están en este momento contratando barcos para que vengan, ya se ha hablado con mucha gente y hay un desarrollo portuario muy importante en Urabá que con absoluta certeza va a cambiar Antioquia, pero también va a cambiar el país. Y va a reorientar, Antioquia y el país, y va a reorientar el país hacia Urabá. Y la va a reorientar en dos aspectos que son importantes. Primero, por convertirse en porcentualmente hablando, en un importante puerto de Colombia en el Caribe. Y la puerta del Pacífico, porque también hay que tener en cuenta que ya se está empezando a gestar una idea del presidente Barco, de la cual yo fui copartícipe, porque el doctor Barco, trabajando yo con él en el IFI en 1988, 89, me mostró el proyecto, del cual ya se está hablando acá, que es unir al Pacífico y el Atlántico a través de dos puertos, uno que puede ser Puerto Antioquia y otro en el Pacífico que va a ser Puerto Antioquia, porque es el puerto de Antioquia, que ya está hecho, y una serie de vías y de líneas de comunicación, línea férrea, oleoductos, gasoductos, todo lo que quiera, entre el Pacífico y el Atlántico, para complementar el trabajo que hoy está prestando el Canal de Panamá. Uniendo todo eso con la carretera de Mar 1 y Mar 2 en Medellín, y obviamente la carretera de Panamericana en el sur, para el sur. Y yo le pregunto al doctor Joel, que ahorita nos va a presentar también un estudio magnífico que ya lo tenemos en nuestro poder, de todo de presentación. Pero yo siempre me pregunto por qué nosotros, que hemos sido tan empujosos, tan visionarios, no le hicimos caso a tiempo a construir Puerto Antioquia y hicimos otras vainas en otras partes del país, para no hablar mal de ellas. Yo empiezo, Antonio, por señalar que las grandes ideas que materializan un proyecto, hay alguien que esté detrás de él, y yo creo que el doctor Sergio Restrepo merece cortar la cinta de inauguración del proyecto. Sí, porque es que uno... Yo estoy de acuerdo con Joel, uno sí, señor. Que ha tenido la oportunidad de visitar en el mundo las grandes obras, uno dice, hombre, ¿cuál fue el libreto que inspiró el desarrollo de esas obras? Fue que alguien se echó al hombro pues la idea... Y persistió.
persistió, perseveró, y usted pues, tiene una historia maravillosa. Pues hombre, que yo no conozco, yo conozco Urabá porque fui estando en Integral, pues como ingeniero de proyectos, ir allá a mirar pues, cómo era la comunicación, y me fui por tierra, por una trocha, pues, la que nos dejó pues, Gonzalo Mejía, que es uno de los próceres, diría yo, que se echó al hombro muchas cosas encima, no solo la carretera al mar, sino lo que señalaba ahora, el aeropuerto La Herrera, el haber sido el primer gerente de la empresa Bianca y muchas otras cosas, pues la navegación por el Magdalena con champanes impulsados por motores a base de ventiladores, qué sé yo. Pero yo creo que la forma de abordar este proyecto es situarnos qué es Urabá hoy en el movimiento portuario. Hombre, yo quiero insistir en lo siguiente, en esto. Este no es un trabajo personal, este es un trabajo de equipo. Inclusive en la primera etapa, en donde no participó Óscar Izaza, ni participó ninguno de ellos, indudablemente don Guillermo Enríquez siempre estuvo detrás de este proyecto, era el dueño del proyecto, y él era un empresario que, como dije anteriormente, era muy pro Urabá, y muy antioqueño, y creía que el futuro estaba en Urabá. Pero realmente esa cinta que tú dices que yo debería cortar, no, la deben cortar un grupo de personas que trabajaron seriamente por el puerto y que, sí, es decir, que la cojan. Óscar Izaza, obviamente Guillermo Enríquez, que desafortunadamente murió, y doña Ángela, su esposa, que siempre estuvo detrás del proyecto. Óscar Izaza, Andrés Bustos, Jaime Enríquez. Jaime Enríquez fue el que realmente terminó el trabajo de don Guillermo. Y los que estuvimos en esa junta directiva, que luchamos sin saber qué iba a pasar, habiendo perdido muchas veces nos reunimos a decir, se dañó el puerto, este proyecto no sale, esto se nos dañó, perdimos tanto dinero. Yo no voy a mencionar cifras, pero ustedes no saben la cantidad de dinero que se invirtió en este proyecto antes de arrancar. Hombre, yo creo que si uno analiza, yo voy a decir, la plata de don Guillermo Enríquez, que puso Guillermo Enríquez, la plata que puso Óscar Izaza, la plata que pusieron todas las firmas de ingeniería que presentaron propuestas, hubo 5 propuestas, y presentación de una propuesta para construir un puerto de este estilo no vale menos de $500,000 a $1,5 millones, dependiendo cada uno. Pero eso es menuda, ¿no? Eso es menuda para ellos, pero si suma uno todo eso, claro, más la plata que invirtieron los bancos para estudiar el proyecto, los accionistas para estudiar el proyecto, pero yo les digo, no se invirtió a fondo perdido menos de $50 millones. Muy bien. Entonces, vamos a cortar todos la cinta. Ah, bueno, está bien. En equipo, le aceptamos, pues, Joel y yo, que es un mérito de un grupo de personas que haya 4 creyeron en esto. Sí. Y que muchas veces dijimos, se dañó el proyecto y volvimos a arrancar. Pero colombianos y extranjeros. Muy bien, muy bien. Entre ellos Street Finance, que es la banca de inversión de Washington y de Londres. Seguramente habrá muchos invitados, pero usted no puede faltar. Joel, ibas a hablar de un tema ya en la presentación. Sí, es un tema global ya, pues, al que yo le doy una mirada de tipo general, y es el plano que muestra cuál es, cómo está el movimiento portuario en el país. De un lado, pues el país mueve más o menos 170 y pico de millones de toneladas. Ahí están las cifras, Antonio. Sí. En que identifica que el puerto más importante del país es Cartagena, que tiene 40 y pico de millones de toneladas. Luego sigue Puerto Bolívar, que exporta carbón, Morrosquillo, que exporta petróleo, Ciénaga, que es un sistema de barcazas que cargan pues, los barcos mar afuera, que tiene 30 y pico de millones de toneladas. ¿Hay contar Santa Marta o no? No, todavía no.
De quinto está Buenaventura. Es decir, esto para desvirtuar la creencia de que Buenaventura es el puerto más importante. Buenaventura está moviendo allí, no sé, las cifras son del orden de 19 millones de toneladas. De manera que no es el puerto más importante. Esto, y no menciona siquiera Urabá. Urabá está moviendo 2 millones de toneladas. No menciona siquiera Tumaco porque Tumaco no reúne las condiciones de batimetría para ser un puerto importante, que es el factor que determina pues, la localización de un puerto, el sitio donde la naturaleza haya hecho ya el trabajo. Por eso hay un plano, Antonio, que muestra la batimetría, uno amarillo, en donde muestra las curvas de nivel por debajo del nivel del mar. Allí se exhibe pues, que en la orilla del Golfo de Urabá la batimetría son 2 metros, que es la profundidad que tiene el Río León, pues, qué sé yo. Es la razón por la cual pues, este proyecto tuvo que construir un puente mar adentro para poder construir allí una plataforma apoyada sobre pilotes. Yo tuve la fortuna, y hace un mes estuve en Puerto Antioquia y de verdad que vine maravillado. ¿Lo acompañaste, Sergio? No. Okay. Estuve maravillado, pues, y ahí tengo las imágenes más adelante, las exhibo de cómo va el puerto. El puerto va, como lo expresé yo en un artículo, en tierra derecha. De hecho, el puerto ya es una realidad, al punto que en diciembre va a llegar el primer barco y la construcción del viaducto sobre el mar se interrumpe un poco mientras pues, se avanza en la plataforma de descarga de alguna mercancía, de alguna grúa pues, especial que va a llegar allí. La verdad es que tantas veces yo en Urabá me preguntaba por qué no han aprovechado esta ventaja comparativa, no solo es disponer de 340 kilómetros de costa, las costas más largas que tiene el país sobre el Caribe después de La Guajira. Pues entonces dice uno, pues faltaba alguien que impulsara pues, el desarrollo portuario merced a disponer de una carga que es importante como principio, como contado inicial de un proyecto pues, como este en Urabá. Urabá, dicho sea de paso, significa en lengua catía la tierra prometida, ¿cierto? Entonces yo creo que esa tierra prometida por fin va a hacer uso no solo de Antioquia, sino del país, porque frente a las cifras pues, de movimiento de carga, pues va a ocupar el 6º lugar, qué sé yo, 6º, 7º lugar. Pero esto va a ser el principio portuario, porque el Golfo de Urabá, mirado pues, sobre cuánto representa estar cerca, 300 kilómetros más cerca de los centros de producción y consumo. Eso solo pues, significa costo de disminución de costos en fletes. Estar 300 kilómetros más cerca de Medellín con relación a Cartagena, que es el más cercano que tiene Antioquia y que tiene el país, no solo Antioquia, sino el país. Son 300 kilómetros multiplicados pues, por las tarifas que le cobran a uno. Se me ocurre aquí una pregunta para cualquiera de los dos. Sí. Estando ya ese puerto y teniendo otros puertos, ¿los otros van a perder importancia o van a mantenerse los puertos? A ver, Antonio, yo creo que no sería nada extraño que el país se vuelque sobre el Golfo de Urabá a construir más puertos, no solo PCC, no solo Darien International, sino que habrá muchos puertos. Ahora conversaba en privado con el doctor Cesio respecto a una idea que le abrió paso a Hidroituango, es construir allí un puerto para la transformación de la bauxita en aluminio, pues en que esta empresa brasilera Vale do Rio Doce ofreció que el sobrante de la energía de Hidroituango se utilizara en la transformación de la bauxita, pues cuya materia prima más importante es la energía, el 70% posibilita la transformación. En fin, uno deplora, pues nunca es tarde, pero uno deplora que esas costas de Urabá, próximas 300 kilómetros más cerca de los centros de producción y consumo,
pues no se hubiesen utilizado. Yo creo que va a ser el gancho, que va a ser el atractivo para que se sitúen más puertos y llegue a mover mucho más puertas aún que las que mueve Cartagena. Cartagena mueve 43 millones de toneladas. Yo estoy seguro que esa cifra en Urabá será superada. ¿Qué opina el doctor Sergio? Hombre, yo quiero anotar lo siguiente. Puerto Antioquia es simplemente una semilla. Sí. Es una semilla que se acaba de sembrar en Urabá para un desarrollo futuro que es absolutamente inmedible. Urabá es una tierra muy rica. Urabá es tan rica como el Valle del Cauca en materia. Sergio, meto allí la palabra para expresar que Urabá solo ha explotado el 10% del potencial. Hay 500.000 de hectáreas en Urabá, de las cuales solo se han aprovechado 60.000 hectáreas en el cultivo de banano y de plátano. En la presentación que haces, ahí lo van a ver claramente. Bueno, quiero agregar lo siguiente. Puerto Antioquia llega a un área en donde ya hay una ciudad, que es Apartadó, que tiene 250.000 habitantes y creciendo. Sí. Una ciudad en donde ya es un greenfield, que llaman. Sí. Es una ciudad que tiene aeropuerto, que tiene universidades, que tiene hospitales, que tiene centros comerciales, que tiene un desarrollo futuro impresionante. Es una zona en donde se puede construir cualquier cantidad de zonas francas para la exportación y para la importación. Zonas francas no únicamente de carácter comercial, sino de carácter industrial, para el desarrollo de una zona que realmente es muy importante. Urabá, con absoluta certeza, y toda su área colindante, es rica en petróleo, en gas, en minerales, en carbón, ya se conocen. Es decir, el desarrollo de Urabá es absolutamente impresionante. La gran responsabilidad de lo que está pasando la planteó el exalcalde Enrique Peñalosa hace unos días en El Tiempo, sí, claro, cuando dijo: tenemos que tener cuidado para que Urabá y Apartadó no se conviertan en un problema como en otro Buenaventura. Y tiene todas las razones el exalcalde. Pero en eso se está trabajando. Yo quiero decir lo siguiente. El trabajo que bajo el liderazgo de Andrés Bustos y de Puerto Antioquia se ha venido desarrollando para trabajar con las comunidades y hacer las comunidades socias del desarrollo de Urabá. Que Urabá pueda beneficiarse de Antioquia de una manera mucho más dinámica. Yo decía en alguna conferencia que dicté que uno podría llegar a decir que en el futuro Medellín es puerto. Porque si uno analiza realmente las cosas, Medellín va a estar a 3 o 4 horas por carretera en 10 años, bueno, de Urabá. Y ¿sí? Sí, claro, en este momento tú puedes ir Apartado sin contar con el Toyo. 6 horas. 4 horas y media en carro. Superado el Toyo, estamos hablando de 3 horas y media en carro. Obviamente que un camión se demora más, pero es una zona portuaria. Ya los grandes puertos, ciudades que están a 2 o 3 horas o 4 horas de los puertos, tienen función, pero es que además de eso, yo te digo, ¿cuántas cosas se pueden fabricar en Colombia, en Urabá, para reexportar? Claro. Yo quiero referirme a lo que han dicho ambos, pero el tema que esboza Peñalosa me parece a mí que es complejo. Y estaba hablando Joel sobre eso precisamente. Hay unas fortalezas en desarrollo alrededor del puerto, pero tenemos que planificar el desarrollo de esa zona, porque si no, vamos a tener serios problemas. Ya existe en Urabá una entidad, digamos, gremial, que está dedicada a estudiar y promover el desarrollo de Urabá dentro de criterios totalmente modernos. En ella participa Puerto Antioquia, pero también participan los bananeros y otros inversionistas que están llegando allá, y la Cámara de Comercio y las universidades. Y se está haciendo un trabajo y que se debe mejorar y que se debe intensificar tremendamente de aquí en adelante, muy serio, para que realmente el desarrollo de Urabá sea totalmente planificado
y totalmente estructurado dentro de todas las consideraciones modernas que para tal efecto existen. Ok. Joel, en la reciente visita que hiciste hace un mes, ¿qué viste allá que encauce lo que estamos diciendo que hay planificación? Bueno, yo le oí a Andrés expresar que tuvo una reunión con Eugenio Prieto en torno a la creación de una área metropolitana que incluya Carepa, que incluya Apartadó, que incluya Turbo, que incluya Chigorodó. Y yo creo que eso pues tiene toda la validez, porque allí convergen hechos metropolitanos que determinan la creación de las áreas metropolitanas. Los problemas son comunes, el tema del suministro de agua potable, el manejo de las aguas residuales, el manejo de los residuos sólidos, en fin, son los temas que siempre determinan pues, la creación de un área metropolitana. Yo creo que hay que prever con toda la determinación. La gobernación de Antioquia tendrá que ocuparse de eso. Yo inclusive lo conversé con el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros para que tome partido en ello. Y pienso que además de eso hay que prever la creación con base a una normatividad y unos alineamientos, pues la ciudadela portuaria, porque un puerto no es solo el sitio donde se cargan y descargan de mercancía. Este puerto, dicho sea de paso, va a generar un empleo de más de 17.000 personas y la creación de 800 empresas como la de las que nacionalizan la mercancía, las que exportan. Eso va a generar pues, empresas de consultoría, ¿cierto? Van a tener que instalarse allí y otras tantas empresas afines al manejo portuario. De manera que yo creo que este puerto va a mostrar un antes y un después. Y yo creo que además el desarrollo de Antioquia esta vez en Urabá, no tanto en la parte mediterránea. Va a alimentar la mediterraneidad, pero de hecho esa zona está llamada a cumplir pues, un papel muy importante en materia de agricultura, por ejemplo. Es que disponer uno de 500 millones de hectáreas, sí, pues sí, eso solo. Cuando apenas hay 10 que se utilizan. Y además lo que señalaba el doctor Sergio de los recursos minerales que hay allí subyacentes. Y lo otro que no hemos mencionado, quizás lo tocamos muy tangencialmente, que será el puerto que articulará la conexión con el Pacífico mediante un puerto de aguas profundas como sería Cupica, conectado con un tren de alta velocidad de 220 kilómetros. Eso permitirá pues, el descargue de mercancías en Cupica y trasladarlo a través de este puerto, que sería ya la tercera parte de un proyecto. De manera que son muchas las cosas. Y el otro tema es el ferrocarril. La gobernación ha venido trabajando en el ferrocarril porque el modo marítimo, que es el más económico en materia de costos, el modo marítimo es el medio de transporte más económico de todos los modos. Tendrá que articular con el modo férreo, que pese en proporción es mucho más barato el modo carretero. Claro. Es la ecuación 1,5-25. Claro. El costo marítimo vale 1, el costo férreo vale 5 y el modo terrestre vale 25, además que tendrá que articular con el modo férreo. Hay un tema que ninguno de los dos me ha hablado. Yo pregunto, el turismo, doctor Sergio, ¿qué va a pasar ahí con el turismo? Yo quiero hacer dos comentarios a lo que acaba de decir Joel antes. Hay una entidad que ya está trabajando en Urabá, estudiando proyectos realmente muy importantes de servicios públicos, y EPM. EPM está estudiando en la parte que tiene que ver con toda la irrigación del área, de la zona, para efecto de su desarrollo agropecuario. Y eso es sumamente importante. En este momento, y ellos hacen parte de ese comité de que yo hablaba ahora, que está funcionando y del cual habló Andrés Bustos, en donde se trabaja concretamente sobre el desarrollo, digamos, social de la región. El aspecto de turismo es absolutamente impresionante lo que se puede hacer.
Hay que recordar que la idea original de don Guillermo Enríquez era hacer un puerto turístico, un muelle turístico ahí para salir a pescar y salir a conocer. Pero además de eso, todas esas playas de Antioquia, de los 300 kilómetros y pico que tiene Antioquia, se han venido considerando. Hay un proyecto, por ejemplo, que en Arboletes, que es hacer una nueva ciudad en Arboletes de carácter urbanístico, dedicada exclusivamente al tema turístico en esa zona. No va a ser Cartagena, ni va a ser... ni Coveñas, como ni Coveñas. Ni Coveñas, claro. Sí, Entonces ahí ya deben estar comprando tierra. Ya hay preestudios para eso que estoy diciendo yo. De modo que, así como se dice que el turismo es el futuro, si alguna zona tiene realmente posibilidades turísticas de todo tipo, es Urabá. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, un paseo turístico entrando por el río Atrato? Debe ser delicioso, pues. Sí, Y llegar hasta Quibdó.